Dentro del tema del diseño robusto, a continuación vamos a ver una serie de videos donde mostramos ejemplos de fragilidad. Veremos estas señales que aparecen tanto en el código fuente, en diferentes lenguajes, como en interfaces gráficas, hasta en diseños de base de datos. Vamos a ver principios bien sencillos que nos van a ayudar a lograr piezas de software que sean más fáciles de entender y menos riesgosas de cambiar. Además, veremos que esto nos permitirá hacer un desarrollo donde constantemente podamos estar entregando piezas de software, flujos de ejecución independientes, sin afectar otros, lo que nos va a dar una mayor confianza con los clientes. En este caso, tenemos un procedimiento que está escrito en el lenguaje de visualbasic.net. Notemos que se ve muy similar a un lenguaje Java o C Sharp. Básicamente tenemos aquí arriba la declaración de una función y de acuerdo al flujo de ejecución podemos ver que llegamos a un punto de decisión importante aquí, donde de acuerdo al destino.tipo de destino vamos a indicar si el tipo de host es WCF o Web Service. Notemos que el tipo de destino no es un parámetro directo de este método, pero dentro de este parameter object destino viene la indicación del tipo de destino. Y de acuerdo a esto, entonces se realiza la decisión si se tiene que invocar el servicio disponible WCF o al Web Service. Aquí entonces estamos observando la fragilidad en otro lenguaje. En cualquier lugar donde tengamos una decisión y tengamos un enumerado involucrado. ¿Cómo podríamos mejorar el diseño de este código? Bueno, ya que identificamos que tenemos ese punto de fragilidad, entonces tenemos que separarlo. Toda esta pieza de software debería partirse y cada uno de estos llamados debería realizarse en un método aparte. Si el resto del software es el mismo, entonces lo podemos colocar en cierta función para que sea reutilizado. Pero lo importante es que creemos dos métodos de entrada que se llamen servicio disponible para WCF y otro que se llama servicio disponible para Web Service, donde en ninguno de esos métodos vamos a tener este punto de decisión. Una indicación, además de esas decisiones como el select case o un switch en C Sharp o en Java, es el uso de constantes que indican tipos, como en este caso que tenemos estas constantes de colones, dólares y UDES. Realmente esto lo que está escondiendo es un enumerado de valores. Es decir, hay sitios en el código siguiente donde se toman decisiones de acuerdo a los tipos. Como podemos observar aquí abajo, no tenemos en ningún lugar un if, pero sí podemos ver de que se hace decisiones de acuerdo al tipo de la moneda en estas búsquedas. Aquí lo que estamos viendo son expresiones donde se está filtrando, se está obteniendo las valoraciones por ISIN de acuerdo a la moneda. Y esto nos lleva a ver directamente de que en esta variable valoraciones por ISIN de entidad están mezclados estos tres tipos, tanto colones, dólares como UDES. Y por eso aquí, en cada una de estas expresiones, se tiene que hacer un filtro. Nosotros querríamos llegar al punto de nunca necesitar estos tipos, estas constantes o enumerados. Es decir, ¿cómo lo haríamos? Bueno, en lugar de recibir un solo parámetro,
nosotros deberíamos de recibir tres parámetros. Uno que se llame valoraciones por y sin de entidad en colones, otro que se llame valoraciones por y sin de entidad en dólares y otro valoraciones por y sin de entidad en nudes. De esta manera, nunca deberíamos juntarlos en un solo parámetro, sino siempre que veamos un tipo, pensar en la separación. En este ejemplo vemos una combinación de strings y enumerados. Notemos que se está indicando que si el saldo está anotado en cuenta, de acuerdo a un enumerado, y además tenemos un ejemplo como el anterior, donde se pregunta el tipo de moneda, que podría ser un enumerado, o como en este caso, tenemos un código numérico que está en un texto. Así podemos intuir de que estamos implicando tipos. Y de acuerdo a eso se está realizando un cálculo aquí en el saldo convertido. Este es un excelente ejemplo para que observemos cómo la complejidad del código fuente crece dramáticamente cada vez que acoplamos, mezclamos los cálculos de diferentes tipos de elementos. En este caso, cada comparación en el select, como este, y en cualquier otra decisión, como en este if o este if, son ifs que significan tipos, nos lleva a la fragilidad. Notemos que realmente al leer cada línea de código, los cálculos son muy sencillos, pero las decisiones de diseño que llevaron a la fragilidad hacen que este código ahora se vea más difícil de entender. Y cuando se cambia, cada una de estas decisiones significa un riesgo y posiblemente un defecto a futuro. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, si alguien nos dice que tenemos que hacer cálculos de cupones y que los cupones son de diferente tipo, entonces desde el inicio deberíamos pensar en métodos aparte para esos cálculos. Si nos dicen que para los cupones de tasa variable tenemos que hacer ciertas decisiones de acuerdo a un enumerado de periodicidad, dependiendo si es anual o dependiendo de este tipo, que en este caso se llama mnemotécnico. Entonces, igualmente deberíamos pensar un procedimiento aparte, objetos aparte, algoritmos aparte para cada una de estas decisiones. Esto nos va a llevar a tener más algoritmos, por supuesto, pero cuando cada uno de ellos esté terminado, no tendremos que ir a modificarlo ni a reprobarlo cuando creemos los demás. Y eso es algo importante para lograr una entrega constante de funcionalidades sin introducir defectos en el software que ya está terminado. Los parámetros opcionales nos permiten indicar un valor default y así quienes usan el método pueden no indicarlos cuando lo invocan. Suena práctico, pero es peligroso cuando ya lo vimos en la vida real. Veamos este ejemplo. Tenemos muchos parámetros opcionales. Veamos que hay muchos que son booleanos o son enumerados, lo que se indica con esta E usualmente en este código. Un riesgo es pensar que podemos agregar un parámetro opcional a un método y que quienes lo usen nunca se verán impactados. Esto no es así, pues al hacerlo estamos cambiando la firma del método. Entonces todos los componentes que usen un método tienen que ser recompilados, si no van a dar un error en runtime. Y esta fue la causa de un incidente en el que viví con un equipo de desarrollo. Además notemos que cada uno de estos parámetros opcionales complica de entender el método, porque quiere decir que hay muchas maneras de usarlo.
Si solamente tomamos los parámetros booleanos, por ejemplo aquí, voy a marcarlos, vamos a ver de que hay 2 a la 5 maneras de usar el método anterior. Es decir, hay 32 maneras en cómo puede funcionar este método. Esto quiere decir que hay que probarlo de 32 maneras diferentes. Nos complica mucho las pruebas. Además, los lectores agradeceríamos si en vez de usar tantos parámetros opcionales tuviéramos más métodos que no tengan ningún opcional. Eso haría que la intención de su uso fuera más clara. Es muy posible que el método realmente no se necesite usar de 32 maneras. Entonces podríamos pensar más bien en tener un método que se llame obtenga la publicación con histórico ordenado por fecha, así como un nombre más largo pero más claro en su intención. Podríamos en otro caso tener obtenga la publicación y sus respuestas. Obtenga la publicación sin histórico ni respuestas. Es decir, pondríamos explícitamente el significado de cada uno de estos booleanos o enumerados para que quien los invoca no tenga que indicar cómo se tiene que comportar, sino que con solo llamar al método podamos saber con certeza qué es lo que esperamos de él. En resumen, los parámetros opcionales nos dicen usualmente de que hay fragilidad. Además, por supuesto, hemos hablado de que los parámetros booleanos o enumerados nos llevan directamente al código frágil. Si no los usamos y escribimos nombres de métodos que sean más sencillos, entonces vamos a tener un software que nos va a ayudar y que no se va a convertir en nuestro enemigo debido a la fragilidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde los parámetros booleanos o enumerados complican mucho la situación. Empecemos a leerlo. El método se llama listar. Recibe dos fechas, la fecha de inicio, la fecha final. Recibe un código de entidad pública. Y notemos que a continuación hay una serie de enumerados. Tenemos una serie de estados. Tenemos motivos. Tenemos un booleano que nos dice si se tiene que regresar con información histórica. Y aquí tenemos otro tipo de enumerado, otro booleano que nos dice si hay que retornar respuestas. Y nos dice cuáles estados de respuesta se quieren recibir. Igual aquí tenemos otro enumerado. Aquí tenemos un código de entidad de respuestas que en algunos lugares se ocuparía o no se ocuparía según estos booleanos y enumerados que se están enviando. Notemos la cantidad de parámetros que tenemos aquí. Cada uno de estos le dan indicación al método y cómo comportarse. Terminemos con este que dice si hay que ordenar el histórico por fecha. Entonces, notemos aquí arriba donde leímos este booleano que nos dice si esta consulta de listar tiene que retornar históricos. Y ahora veamos que esto tiene que combinarse con este de abajo para decir si este histórico hay que ordenarlo por fecha. Pero ¿qué pasa si aquí arriba en este booleano nosotros decimos que no queremos histórico? Bueno, igualmente aquí abajo vamos a tener que indicar ese valor, aunque ya no tiene sentido. Y eso pasa mucho cuando tenemos parámetros booleanos enumerados mezclados de esta manera. Recordemos, ¿cómo querríamos arreglar esto? Bueno, en lugar de tener un solo método listar, nosotros querríamos tener varios, de acuerdo a necesidades muy específicas. Por ejemplo, nosotros podríamos pedir un listar todos los elementos enviados, un listar todos los elementos con históricos, un listar todos los elementos ordenados. Y así, usualmente, nosotros encontraríamos que hay 5 o 6 necesidades, tal vez.
pero no la permutación de todas estas posibilidades que tenemos aquí arriba. Notemos que es un método con demasiados parámetros y que realmente recibe muy pocos datos porque la mayoría de ellos le indican cuáles flujos de ejecución ejecutar. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos? Flujos de ejecución independientes. Estos han sido algunos ejemplos de fragilidad en el código fuente. Tengamos en mente, cualquier tipo de parámetro, cualquiera que sea su tipo booleano, numerado, string o numérico, que indique tipo, es una señal de riesgo. Entonces, pongámosle mucha atención y pongamos nombres bien claros, bien significativos a nuestros métodos para que los que invocan a esos métodos sepan exactamente qué esperar de ellos.